Hola a todos, soy Pablo Veloso y ayer estaba hablando con mi amigo Oscar del Valle, gran tarotista, gran estudioso a quien le mando un saludo, y me decía una frase muy interesante. Esta frase tenía que ver con esos engaños a los que tontamente nos sometemos nosotros mismos y como que derivamos muchas veces la respetabilidad en los demás exageradamente. Entonces me decía esta frase, dice: si te aferras a tu dinero es porque tu ego espiritual no te permite dármelo a mí. Es decir, esos juegos que se juegan dentro de los ambientes espirituales, por ejemplo, políticos también, y bueno, aún dentro de los terapéuticos, psicológicos, esos grupos de trabajo terapéutico, donde hay premisas como esa, por ejemplo, ¿no? Ya preestablecidas. Si no me das el dinero, es decir, si tu ego espiritual no te permite darme tu dinero, es porque tienes un problema. Y eso se parece un poco a lo que hacía Thomas Szasz. Thomas Szasz era el presidente de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría y hablaba de la antipsiquiatría. Entonces lo que hacía Thomas Szasz era explicar cómo la psiquiatría a lo largo de la historia había ido poniendo rótulos a los comportamientos humanos. Y lejos de ser así como inocuos, estos rótulos van, cuando están puestos con saña, con intención, van generando toda una manera de comportarse. Entonces, yo he contado varias veces el caso de los esclavos norteamericanos, negros, que obviamente querían fugarse, querían escaparse de sus amos blancos que los maltrataban. Y entonces los doctores de esa época empezaron a generar la idea, el patrón, de que un esclavo que quería fugarse estaba enfermo. O sea, tenía un problema. El tipo tenía un problema, el esclavo negro. O sea, vos te querías fugar de un amo que te maltrataba, de un esclavista, y el problema lo tenías vos, básicamente. Y eso también se lo decían a los propios esclavistas. Les decían: no, está bien que usted golpee al esclavo negro, inclusive que le corte las manos o lo que haga falta, porque esta gente son animales, están tan locos, obviamente, ¿cómo se van a escapar si usted los cuida tanto, ¿no? Entonces el tipo dormía tranquilo y después iba a misa los domingos y estaba contento. Entonces los rótulos en ese sentido cumplen una función también de dejar las cosas como ordenadas. Entonces aquí este rótulo de si tu ego espiritual hace que te apegues a tu dinero, es porque tienes un problema y obviamente te impide dármelo a mí, que es lo correcto. Entonces, eso es lo que pasa cuando, no sé, vamos a la iglesia y tenemos esa sensación de estar en falta porque no aportamos a la iglesia, o estamos en un grupo y porque no nos apetece, no sé, contar algo muy personal, creemos que tenemos un problema porque obviamente si no estoy contando, que es la consigna de aquí, mis cosas, es porque tengo un problema. Como si las cuestiones tuvieran una sola respuesta, bien maniqueo, ¿no? Es decir, si esto no ocurre, la razón es esta. Y no, en realidad hay 1000 razones posibles para cada cosa. No es que hay una sola opción posible para cada situación. Y cuando olvidamos esto, acabamos creyendo la primera cosa que nos cuentan. Entonces esa, por ejemplo, es muy habitual, de que si tienes el problema de que no eres capaz de darme el dinero a mí, que soy tu gurú, es porque tienes un problema tú. Y así podría ser, si no quieres tener relaciones conmigo íntimas, que soy tu gurú, es porque tienes un problema karmático, no sé. Entonces, si empezamos a creer cualquier rótulo, porque los rótulos están bien porque nos permiten funcionar, ¿no? Nos permiten tener códigos de hacer esto, no hacer aquello, pero el problema es cuando esos códigos, esos rótulos, están mal hechos, están desproporcionados. ¿Y cómo saber? ¿Cómo saber cuál sí y cuál no? Bueno, una clave es hacerse preguntas. Si yo me hago preguntas, voy a poder tener más claridad acerca de si algo es correcto o no. Pero si a mí me dicen esto del dinero y yo digo, sí, debe ser así,
¿Y cómo lo sabes? Sí, porque todos lo piensan, todos los del grupo piensan lo mismo. Vale. Así también todos los del grupo pueden pensar que hay que tener relaciones sexuales con el gurú para salvarse. Y todos los del grupo pueden pensar que hay que suicidarse, como hicieron los de el Jim Jones, el reverendo Jim Jones en Guyana, o como hicieron los de la Puerta del Cielo, de la secta, que se tomaron un veneno y murieron todos para poder entrar al reino de los cielos, ¿no? Entonces, si yo no cuestiono las consignas y simplemente las acepto, puedo estar aceptando consignas que son totalmente idiotas. Y el día que me la cuestione finalmente, por la razón que sea, el problema es que quizá pasaron 15, 20 años y me voy a pasar el resto de mi vida diciendo, desperdicié X años de mi vida, no sé, teniendo relaciones sexuales con mi gurú, pensando que de eso se trataba la cosa, y ahora que me doy cuenta, ¿qué hago? Estoy perdido. Entonces, se trata un poco de eso, de aprender a cuestionar, aprender a cuestionar lo que se te dice. No importa si te lo dice el gurú más grande, del lama que vino del Himalaya, que está vestido con una túnica, o si te lo dice, no sé, el sacerdote, o si te lo dice tu político preferido, que crees que es el salvador de la humanidad, no importa. Cuestionar no significa que no concretes nada. Cuestionar significa poner en duda para actuar. No poner en duda porque todo está en duda y no creo nada y nada de nada. No. Es asumir cosas, las que te vayan pareciendo en ese momento, pero no todas y no todo el tiempo. Entonces, la próxima vez que te digan, estás enfermo, tienes un problema, y tu problema es que no te das cuenta que tienes que darle el dinero al gurú o tu sexualidad, bueno, cuestionémoslo. Hagámonos la pregunta y quizá la respuesta nos lleve bastante lejos de esa situación. Para pensarlo, ¿no?